que tiene mucho de sentido común. Ya no te van a pedir un PCR negativo para volver al país, ¿no? Se van ayornando las medidas y las restricciones a cambios que ha tenido el COVID a lo largo de su evolución, la pandemia, ¿no? Cambió mucho, sobre todo cambió de la mano de la vacunación. Exactamente. A ver, Dani, yo lo entiendo porque estaba leyendo justamente en las últimas horas que el 80% de los casos en nuestro país son de la variante Omicron. Sí. ¿Y vos por qué hacías los PCR para volver a nuestro país? Primero para saber si estabas contagiado, pero fundamentalmente para que no se trajeran las nuevas variantes. Claro. Pero si la última variante ya está y prácticamente ocupa el 80% de los contagios, entonces, ¿es necesario el PCR justamente para que no ingresen nuevas variantes? Si ya la nueva variante está en nuestro país, Claro. y es en su mayoría, digamos, la mayoría de los contagios. Por eso tiene ¿no? mucho de sentido común, decíamos al principio. ¿Qué es lo que tenés que saber? Bueno, en principio que esto entra en vigencia a partir del próximo sábado. No es ya, pero es lo que se viene en un plazo corto, a partir del sábado 29 de enero. Esto está en vigencia. Mira, tenemos algunas placas. Ahí está, para que quede sumamente claro. Sábado 29 de enero. Argentinos y residentes extranjeros que vivan en nuestro país, ¿no? Claro. Que cuenten, esto es importantísimo, con el esquema de vacunación completo, Dani, Sí, esa por es lo la menos clave. las 2 dosis. A ver, seguramente vos te estás preguntando en tu casa, ¿y qué pasa si no tengo el esquema de vacunación Ahí lo completo? vamos a ver. Bueno. Ahí lo vamos a ver. Residencia en el exterior y vacunados. Claro, estos son los argentinos que por lo menos hace un año que están residiendo en el exterior. Y vacunados. Vacunados con el esquema de vacunación completo según el lugar donde ellos están residiendo. Claro, ahí bueno, está. pueden venir a nuestro país sin el PCR, pero tienen que tener una declaración jurada, Dani. Claro, bueno, acá está, el ingreso sin esquema de vacunación, que por ahí es la duda que vos tenés Sí. en tu casa. PCR o prueba de antígeno negativa. Ahí se mantiene el Sí. pedido, pero ya es una situación excepcional. Tal cual. Teniendo en cuenta, bueno, por supuesto no es lo mismo en todos los países, pero Argentina tiene un nivel de vacunación muy alto. No hay tanta resistencia como sí hay en otros países a la vacunación. Hay un grupo que no, por diferentes motivos, pero la mayoría tiene vacuna. Y 7 días de cuarentena. Bueno, Dani, esto es todo un tema. ¿Por qué? Porque hay muchas familias que viajan al exterior, que por ahí la pareja sí está vacunada, pero los chicos no. Claro. Y no porque no haya vacunas. Por ahí tienen 6, 7, 8, 10 años, sino porque no los han querido vacunar, por Claro. diferentes motivos. Vos fijate qué inconveniente. Al regreso, los chicos, no los adultos, van a tener que tener un PCR o una prueba de antígenos más 7 días de cuarentena. O sea, si vos decidiste por cualquier Nos vamos motivo nosotros no dos que vacunar, tenemos chicos. no vacunar a nuestros hijos, suponete que los tuviésemos, tenés que pagar Claro. el test como se está haciendo hasta ahora y como va a terminar el sábado. Fíjate qué diferencia, ¿no? Claro. Tenemos chicos, nos vamos de vacaciones, nosotros entramos sin PCR, pero nuestros hijos se van a tener que hacer el PCR y además 7 días de cuarentena. Bueno, Ojo, que de alguna manera en la decisión de no vacunar a tus hijos también está este riesgo. Por ¿no? supuesto. Tenés, bueno, cada Por uno supuesto. es responsable y de evaluar los pros y los contras. Bueno, extranjeros no residentes en nuestro país, o Sí. sea, el turista. El turista que tiene que venir o quiere venir a la Argentina. ¿Qué Como pasa? antes, sigue igual. Sigue igual. Sí, el PCR negativo con 72 horas previas o el antígenos con 48 horas con un seguro de COVID. ¿Para qué? Por si te llega a dar positivo aquí en nuestro país, bueno, tengas la cobertura para un sistema de salud, para el tema del hotel del aislamiento durante 7, 10 días, digamos lo que digan los Claro. médicos, y puedas regresar después a tu país de origen. Bueno, cambia muchísimo y sobre todo desde el sentido común es muy lógica esta medida. Sí. Primero porque es un costo elevadísimo. En el exterior estamos hablando de 60 hasta $100. Tal cual. Un PCR que, por supuesto, aquel que tenía que regresar y a partir del sábado, si está con vacunación completa, no lo va a tener que presentar, que es un dinero muy grande que no tiene que erogar. Además, las complicaciones administrativas para mostrar ese papel en los ingresos al país, todo muy burocrático. Algunos lugares no, pero en muchos sitios hay largas filas de autos para que te controlen si tenés el PCR o el antígeno negativo. Eso, por supuesto, también se va a agilizar. Y los centros de testeo, que hay Tal que cual. descomprimir un poco, ¿no? O sea, se tiene que testear aquel que realmente le da un valor a ese testeo. O sea, en este sentido, alguien que necesita ser testeado para aislarse, para no contagiar, porque tiene síntomas, porque no tuvo contacto estrecho. Es decir, realmente no puede haber un centro de vacunación con 10 cuadras de cola porque No. lo necesito para volver del país, lo necesito para volver al trabajo, lo tengo que presentar para cruzar tal... No, dejemos al sistema de salud que funcione
funcione como tiene que funcionar. Es decir, concentrando los esfuerzos y los recursos en aquel que realmente es necesario que se testee. Sí, y sentido común, Dani. Suponte que estamos en el exterior vacacionando y alguno de los dos tiene síntomas de COVID, te podés hacer un PCR. Y si tenés el seguro correspondiente, con el cual uno contrata siempre para poder viajar, deberías de quedarte en ese lugar, digamos, cursando la enfermedad. Pero por una cuestión de sentido común y de que te sentís mal. Ahora, si no tenés ningún síntoma, bueno, podés volver a nuestro país sin realizarte el PCR, que sería una cuestión lógica. Claro, y tiene un efecto también derrame o contagio que es positivo, porque si ya el país no te pide PCR o antígeno, es ilógico que otra jurisdicción más chica dentro del país, una provincia, una localidad, te lo pida, o alguna empresa, teniendo en cuenta ya en el ámbito privado, para volver al trabajo un PCR negativo, con lo cual va a tener también un efecto en ese sentido. Bueno,